Dice así las Sagradas Escrituras: edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra de Dios está bendecida. Espero que usted se deje bendecir por medio de ella. Puede tomar asiento, por favor. Aquí el apóstol Pablo establece en una de las cartas que para mí en lo personal es muy gratificante y edificante a la vez, sin desmerecer las siguientes cartas que el apóstol Pablo escribe. Para lo personal, no es que yo sea paulista, porque hay una secta conocida, los paulistas. Los paulistas resaltan el ministerio de Pablo y desmerecen y a la vez cuestionan el ministerio de los apóstoles de Jerusalén. Invalidan las cartas como es la de Pedro, la de Juan, la de Santiago, y sobresalen las cartas de Pablo. Esa es una secta. No soy paulista, pero agradecido soy de Dios por el apóstol Pablo, porque fue el apóstol que fue asignado para nosotros los gentiles. Él nos da la doctrina sistemática, nos da a conocer la gracia en su totalidad. Él nos hace saber cómo la iglesia debe de estructurar y reconocer liderazgo y formarlos como tales. La carta de los Efesios es enriquecedora, solo tiene pocos capítulos, entre ellos 6 capítulos que nos hablan de misterios. En el capítulo 1 nos habla del inicio, ¿verdad?, del génesis de la eternidad. Nos habla de la revelación, tanto del origen, la identidad y el propósito. En el capítulo 2, Pablo nos está hablando de los fundamentos de la iglesia que sostienen. Los edificios pueden cambiar de fachada, de pintura, de apariencia, de ventana, de puertas, pero no pueden cambiar los fundamentos. Porque lo que sostiene un edificio, por muy fuerte que sea, está basado en el fundamento, los pilares, la simiente. Usted puede cambiar, vuelvo y repito, su apariencia y su diseño, pero los fundamentos no se pueden cambiar. Por eso una iglesia sólida que trasciende y se sostiene es sencillamente por los fundamentos. Pablo sabe y entiende que la iglesia tiene que pasar y trascender edades y tiempos, pero lo que no puede cambiar ni ser reformado o renovado son sus fundamentos. Los fundamentos son los mismos y Pablo dice: edificaos bajo los fundamentos de los apóstoles. Sin embargo, Pablo continúa hablando en la carta de los Efesios y nos habla de gobierno. Nos habla del gobierno fundamental que es la familia. Nos habla de los padres, nos habla de los hijos, pero también nos habla de un gobierno espiritual y ministerial. Nos habla de que en el capítulo 4, verso 11, cómo está estructurado el gobierno espiritual y ministerial en la tierra. El verso 11 dice que él mismo llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio. Y habla luego de la unidad y dice que todos nosotros tenemos que tomar como estereotipo y prototipo a Jesucristo. Dice que tenemos que escalar 3 niveles, dice, hasta todo llegar a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. El desarrollo continuo y edificándonos bajo estos ministerios que Dios ha llamado. Nos habla de esa estructura de gobierno, pero también nos habla de un gobierno de las tinieblas en las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. En el capítulo número 6 del verso 10 habla el apóstol Pablo del gobierno de las tinieblas y cómo está estructurado en sus 4 jerarquías, como principados, gobernadores, ¿verdad?, potestades y huestes de la maldad. O sea, Pablo nos habla profundidad de misterio que ningún otro apóstol se atreve a hablar. Generalmente en su revelación, Pablo nos deja esta carta enriquecedora para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Pero es aquí donde Pablo establece el gobierno de la iglesia, cómo se debe de sostener. Y es que sobresale el apóstol como un gobierno ministerial, pero también un gobierno eclesiástico. Hablo de una autoridad suprema sobre la iglesia que Dios levanta después de Cristo. ¿Por qué? Porque habla de los fundamentos de los apóstoles y los profetas siendo la piedra angular Jesucristo. Quiere decir que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero quien sostiene, ¿verdad?, esta iglesia son los fundamentos que establecen los apóstoles y los
profetas. Sencillamente esta iglesia para nosotros nos abre el amplio entendimiento y poder nosotros conocer y a la vez diferenciar en qué iglesia nos encontramos. Una iglesia de fundamento apostólico y profético es donde te enseña a desarrollar un nivel espiritual equilibrado con el conocimiento de las escrituras, pero con la unción. ¿Por qué? Porque dice, edificado bajo los fundamentos de los apóstoles. Apóstoles significa gobierno, autoridad, dominio, ¿verdad? Representación de Cristo en la tierra bajo el llamado de gobierno. Los profetas representan la parte espiritual, la esencia en la cual arma de la identidad de una iglesia espiritual. El ministerio profético es el que volca a la iglesia, ¿verdad?, a lo sobrenatural, a lo que hace a una iglesia profundizar. Una iglesia profética es donde sobresalen los cultos de oración. Una iglesia profética te volca a ayunar, te volca a vigilar, te sumerge en las profundidades del espíritu. Y ahí donde sale lo profético, donde sobresale la unción profética, el oficio profético, el ministerio profético. Una iglesia que aviva, aleluya, la parte espiritual sobre una iglesia diferente es sobresalir en lo profético. Una iglesia que usted va a ver ausencia de espiritualidad es porque hay, aleluya, un desconocimiento de lo profético. Hay iglesias que no se mueven en lo profético y eso determina una crisis espiritual en sus congregaciones. No oran, no ayunan, no vigilan, no se someten a Dios y lo profético muere lentamente. Pero una iglesia que se sostiene en esa manifestación y un respaldo continuo y permanente es lo profético. Pablo dice que una iglesia tiene que edificarse bajo el gobierno de Dios, pero también sobre una base espiritual, porque la iglesia generalmente es una iglesia que tiene que caminar espiritualmente y lo profético es lo que siempre lo va a hacer sumerger. Tenemos iglesias más intelectuales, pero no espirituales. Tenemos iglesias autoritarias, pero no con la autoridad de Dios. Cuando reposa el ministerio apostólico y profético en una iglesia, es una iglesia sólida, solvente, que se mueve en los dones, que se mueve en lo espiritual, que se mueve en los gobiernos, en la revelación de la palabra, en la doctrina. Son bases que ha hecho sostener una iglesia más de 2000 años. Hay iglesias que generalmente no tienen ni a Cristo como la piedra angular y no tienen ni los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Una iglesia que siempre vive en revelaciones de renovación y tendencia bajo nuevos modelos que están de moda en las iglesias del día de hoy moderno. Hablan con unas formas muy diferentes y de maneras seculares, psicológicas, manipulando y verdad, jugando con las emociones de la iglesia, pero no tienen los fundamentos apostólicos. Cualquier situación viene y los derrumba porque no tienen fundamento. Pero una iglesia que hasta el día de hoy en este país ha dado testimonio durante 40 años de existencia, la gente se preguntará qué tiene ese ministerio, que sin embargo en la ausencia de su fundador sigue más fuerte que nunca. La sencilla respuesta es que estamos edificados bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles establecen gobierno, establecen estructuras sólidas, pero los profetas traen presencia de Dios, traen el temor de Dios, traen la unción de Dios, traen la palabra revelada del cielo para hacer la voluntad de Dios permanentemente sobre la tierra. Edificado bajo los fundamentos. Pudiéramos profundizar en esto, el tiempo no nos da. Lo que quisiéramos en esta actividad conocida como Congreso Apostólico y Profético, denominado Ecuador en las manos de Dios, me voy a referir estrictamente a mi país, porque se nos ha dicho, se nos ha profetizado que Ecuador será un centro de avivamiento. Puede que tú y yo experimentemos el último y más grande avivamiento en la historia. Todos los países han tenido un impacto sobrenatural. Y Ecuador yo creo que no será la excepción. Geográficamente a nivel mundial estamos en la parte céntrica del mundo. Estamos en la mitad del mundo. Sé que Dios tiene que hacer algo en esta nación. Pero todavía Dios tiene rodillas que no se han doblegado y una de ellas son las de esta casa. No nos creemos los únicos, pero sin embargo se sostiene algo que muchos lo han comercializado.
Y decía, y refiriéndome a los tipos de apóstoles que estuvimos hablando del día de hoy. Si bien es cierto, a causa de la degradación, y perdone si utilizo nuevamente este término, que se ha prostituido el título de apóstoles. Y con el desprestigio que hemos tenido, y digo hemos porque somos iglesia, y hemos recibido el rechazo de la opinión pública, de sectores de comunicación. Se han elaborado documentales, noticias, desprestigiando a la iglesia, con un gran mover apostólico que se lo ha tomado más bien para buscar intereses personales y construir imperios económicos. Y desafortunadamente hay un descrédito a nivel mundial y miran a la iglesia como una iglesia que prácticamente se ha enriquecido, se ha envanecido. Y para nosotros no debe de ser nada extraño, porque el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 verso 14 a la iglesia de la Odisea se le dice: esta iglesia es la última de las 7 iglesias, y el Señor le dice a esta iglesia que representa a la iglesia del rapto: tú que dices que eres rica y no tienes necesidad de alguna. La iglesia de tiempo final, una iglesia de rapto, es una iglesia que buscó el beneficio personal y el enriquecimiento, y es lo que vemos reflejado en la historia actual, como ministros han tomado del evangelio una fuente de ganancia, han tomado los dones divariando en su esencia en cuanto han sido su objetivo, porque Pablo dice a los corintios que los dones son para beneficio de la iglesia, pero algunos han tomado los dones para beneficiarse de la iglesia. Generalmente esa es una de las grandes aberraciones que hemos visto el día de hoy. Pero cuando hay una iglesia con fundamentos apostólicos y proféticos, tenemos que confrontar, tenemos que denunciar y tenemos que hablar con claridad que los dones son para que la iglesia sea bendecida, para que sea edificada, para que sea beneficiada, y no para que ciertos ladrones de la fe se beneficien de los dones de la iglesia. Sin duda alguna, hemos visto cómo la iglesia de tiempo final se ha deteriorado en su imagen. Pesa sobre nosotros un descrédito porque se generaliza, todas las iglesias son así. Pero damos gracias a Dios que en esta casa tenemos claro que generalmente el principio del servicio, del fundamento de los apóstoles, es servir bajo la gracia de Dios. Aquí todavía generalmente no existe ese bicho de que hay que cobrar por un mensaje. Entre nosotros hubieron personas que comenzaron a poner tarifas y gracias a Dios ya no están entre nosotros, porque comenzaban a elevar su nivel y con el prestigio que tenían ponían cierta cantidad en sus mensajes o en sus participaciones en el altar. Qué terrible. Escuché a uno decir de ellos, cuando se lo invitó, me dijo: mira, te va a costar tanto porque yo he invertido en educación, en formación, en preparación, en estudios, seminarios, congresos. He invertido dinero en mi vida y eso equivale a un ingreso. He tenido mis ingresos y ahora mi conocimiento cuesta. Pero generalmente Cristo nunca cobró un centavo. Cuando un mago se le acercó a Pedro viendo la rentabilidad que había en la multitud y los milagros, dice: te propongo algo, hagamos negocio de esto. Hay mucho ingreso y te lo digo porque yo soy mago y hay dinero en esto. Pero Pedro dijo: perezca tu oro y tu plata, el don de Dios no se compra ni tampoco se vende. No podemos comercializar algo que hemos recibido de gracia, porque todo lo que recibimos de gracia tenemos que dar de gracia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y ese descrédito tenemos a causa de los falsos apóstoles. Y esto trajo una nueva tendencia bajo la crisis de credibilidad de la iglesia tradicional de un sector, como era la iglesia convencional o tradicional. Aquel sector de iglesia, y no quiero dar nombres, pero algunas de ellas no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en la profecía, no creen en el apostolado. Son dueños de grandes editoriales, escritores de libros, ¿verdad? Imprimen grandes Biblias. Y un sector muy intelectual. Ellos comenzaron a discriminar y a señalar qué sector de la iglesia. Y decían: esa iglesia independiente, esa iglesia fanática, esa iglesia que no tiene y carece de gobierno. Una iglesia que generalmente le está haciendo daño a la sociedad.
Y comienzan ellos a armar paneles y decir que no existen los apóstoles, que los apóstoles se quedaron allá con Jesús, con los 12 que él levantó, y afirmando entre ellos de pronto con esa enseñanza que surge bajo los errores y horrores que ha cometido la iglesia liberal, comienzan la gente a especular y decir que no existen apóstoles, que la era de los apóstoles ya no hay. Frente a el descrédito de algún sector, comienzan ellos a decir: es verdad, no existen apóstoles, y afirmando, diciendo que los 12 apóstoles que existen en la iglesia primitiva son los únicos. Pero a través de esta enseñanza queremos desvirtuar, pero también equilibrar a la iglesia, para mantener en una línea de equilibrio y prácticamente pueda ser solvente. Existen 4 tipos de apóstoles. El día de ayer iniciamos hablando de ellos. El primer tipo de apóstol lo vemos reflejado en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos en el capítulo 3, cuando el escritor a los Hebreos sobresale y explica que el apóstol de apóstoles y sumo sacerdote se llama Jesucristo. El primer apóstol, la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstole, que la palabra griega apóstole es una palabra secular que se utilizaba en el gobierno más grande de la historia de aquellos días, que gobernaba tribus, naciones y lengua, y era el Imperio Romano. Apóstol es una nueva función jerárquica que se le daba a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Eran los delegados a llegar a cierto sector del mundo desconocido de aquel entonces, que atravesaba naciones y continentes, y la función era llevar el gobierno de Roma. ¿Y qué hacía un apóstol? Era un enviado de las Fuerzas Armadas para establecer el gobierno de Roma en todas las regiones del mundo existente. Por eso que aquellos que visitan Europa se darán cuenta que todavía hay vestigios, todavía hay infraestructura, edificios que tienen la marca de Roma. En otras palabras, por aquí pasaron los romanos y establecieron la cultura, y la infraestructura queda como testimonio de que Roma gobernó tal vez parte de Francia, parte de España, ¿verdad? Parte de esa Europa antigua, porque esa era la función de un apóstol, ¿verdad? En el ámbito secular. Pablo toma esa figura y ve que es productiva, porque Pablo también utilizaba ciertas alegorías, como en realidad lo vemos en su segunda carta, en el capítulo 2, verso número 4, cuando Pablo dice, ¿verdad?, que todo aquel que es tomado por soldado, ¿verdad?, no tiene que enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Pablo está tomando la más grande forma productiva y exitosa que tenía Roma, y lo toma y lo transmite a la iglesia, haciéndole saber que también nosotros tenemos esa visión de conquistar, porque Jesús nos mandó a todo el mundo y tenemos que cada provincia, región, continente, naciones, establecer el reino de Dios en ese lugar, establecer la gloria de Dios a un gobierno teocrático, un Dios que gobierna al hombre a través de hombres que Dios ha levantado a través del ministerio apostólico. Entonces, el primer ministerio apostólico reposa sobre Cristo. Muchos hablan de Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió. Apóstol es enviado, ¿verdad? Es enviado a establecer el reino. De tal manera envió Dios al mundo, ¿verdad? En otras palabras, Jesús fue enviado como apóstol, y por eso que usted ve y escucha el mensaje de Jesús decir: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que tenía Jesús que hacer? Era establecer el reino de los cielos sobre la tierra. El apóstol establece un fundamento, que es establecer el reino, la cultura, la idiosincrasia del cielo en la tierra. Es decir, ese tipo de formación es compleja, porque atenta bajo la naturaleza caída de Adán en su vida, porque el hombre tiene orgullo, altivez, soberbia, arrogancia, prepotencia, y es difícil que algunos asimilen el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es diferente al reino de los hombres. Los hombres pelean y guardan rencor, enemistades, pleitos y divisiones, pero Cristo, cuando trajo el reino de los cielos, su reino es de reconciliación, perdón y amor permanente entre los santos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, Jesucristo es
el primer apóstol que vino a establecer el reino que había destruido el primer Adán. Pablo lo describe como el postrer Adán. A los hebreos le dice que es el apóstol que establece un nuevo fundamento, cuya cabeza o piedra angular es Jesucristo. Luego, Pablo se inspira, su crecimiento exitoso está basado en el ministerio de Jesucristo. Su estereotipo, su prototipo que inspira y trae éxito en Pablo no es en la figura de Pedro, no es en la figura de Jacobo, no es en la figura de Juan, no es en la figura de Santiago, sino en la figura de Cristo. Por eso él decía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo descubre que el éxito del ministerio del Cristo como apóstol era el sufrimiento, el padecimiento. Por eso Pablo optó el sufrimiento y el padecimiento. Es por eso que Pablo dice: he crucificado mis pasiones y mis deseos. Juntamente con Cristo estoy crucificado, porque el ministerio apostólico es sufriente. Es un ministerio en la cual sufre rechazo, sufre traiciones, sufre deslealtad. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Muchos quieren el apostolado para sobresalir y tener un grado de prestigio y privilegio, pero no saben que ese ministerio es sufriente. Pablo basó su éxito en el sufrimiento y hace una lectura profunda en el éxito del ministerio del apostolado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque descubre en Filipenses capítulo 2 verso 5 y dice: este mismo sentir que hubo en Cristo también debe de haber en vosotros. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Cristo? Que tiene que haber en vosotros es que Él, teniendo la forma de Dios, siendo semejante a Dios, a cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo descubre que la exaltación está a causa del padecimiento, del desprenderse, el de despojarse, el de aprender a sufrir, aprender a ser, aleluya, muchas veces traicionado, maltratado, vituperado, injuriado. Sin embargo, Pablo descubre que ahí está el éxito. Los apóstoles modernos el día de hoy no están diseñados para el sufrimiento, pero en el sufrimiento está el enriquecimiento de gloria. Alguien que aprende a sufrir será enaltecido, porque el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Esta casa apostólica ha tenido que pasar por traiciones, ha tenido que pasar por injurias, ha tenido que pasar por senderos de sombra, de valle de muerte, ha tenido que pasar por la puerta estrecha. Hemos sido vituperados, hemos sido señalados, hemos sido escarnecidos, pero al final de la jornada y en el día, la exaltación ha estado en esta casa. El fruto y el crecimiento, puede que uno siembre, el otro riegue, pero el crecimiento lo da el Señor. Ese es el gozo que uno puede tener de saber que estamos en una casa bajo el diseño apostólico y profético. Pablo descubre el ministerio apostólico de Jesús y él dice que ese es el Dios invisible que se hizo visible. Viendo el ministerio exitoso, Pablo descubre que con ese formato de vida que Jesús tuvo, despojó todo principado, toda potestad, todo gobierno en el mundo visible y invisible, y lo despojó en la cruz del Calvario. Quiere decir que señala que el éxito del ministerio apostólico de Cristo estuvo en la cruz. Y hay gente que quiere servir en el liderazgo o en el ministerio, pero son unos resentidos. Se les habla, se les amonesta y se disciplina, y quieren salir corriendo buscando iglesias que lo traten de una mejor manera. Son ministerios que no han sido diseñados para ser formados en una casa apostólica. No quiero andar en esto porque hablamos del segundo tipo de apóstoles. Se llama el apóstoles o los apóstoles del Cordero. Y es aquí, en parte, tendremos que darle razón a todos estos ministerios internacionales, pero convencionales, tradicionales, que no creen en la manifestación del Espíritu, ni en los apóstoles, ni en los profetas. Estos se conocen como los 12 apóstoles del Cordero. Son los 12 que uno de ellos traiciona
Y en el Hechos capítulo 1, verso 20 en adelante, Pedro se da de cuenta que el Espíritu no desciende porque no hay gobierno. Eran 11 y el Espíritu Santo no descendía por falta de gobierno. Con una visión profética detecta que el gobierno en la tierra en el momento que la iglesia estaba esperando el Espíritu Santo estaba incompleto, ¿verdad? ¿Qué hará que el Espíritu caiga sobre la vida de una iglesia cuando camine bajo gobierno? El Espíritu Santo no venía en el aposento alto porque eran 11. Faltaba uno ingresar. Y es que a veces por causa de uno no desciende la gloria. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Jonás siendo profeta que no hizo el diseño y trajo desgracia a una barca. Y hay gente que está dentro de un ministerio pero no se ajusta al gobierno de Dios, y eso impide que la gracia de Dios se manifieste. Tenemos que entrar todos bajo el gobierno apostólico en total y absoluta sujeción y obediencia. Pedro detecta esto y descubre que hace falta uno. Y cita a la profecía que uno tenía que perderse. Y dice que en aquellos días habían 120. Y pusieron requisitos para que pudiera alguien ocupar el lugar de Judas Iscariote. La Biblia dice que de los 120 solamente existieron 2 candidatos. Y los requisitos eran haber conocido a Jesús desde los días del bautismo de Juan hasta los días de su resurrección, ser testigo. Requisitos que de entre los 120 no cumplían, solamente 2. Y eso generalmente le da una base teológica a este grupo de sector de una iglesia tradicional o convencional, y dice que para ser apóstoles tienen que haber conocido a Jesús desde el bautismo hasta su resurrección y haber sido llamados por Jesús. Y definitivamente ellos, al tener 2 los candidatos, hicieron una oración: Señor, elige tú, vamos a echar suerte. Hay 2, pero quien termina de eligiéndolo eres tú. Y la suerte cayó sobre Matías. Y es aquí donde este sector de iglesia actual, contemporánea o moderna, dice que ya no existen más apóstoles, porque ahí se cierra el libro de Apocalipsis capítulo 21, cuando la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, y una ciudad descenderá del cielo conocida como la Nueva Jerusalén. Establece ciertos parámetros específicos de su construcción y habla de 12 puertas y de 12 cimientos. Las puertas tienen por nombre cada uno de la tribu de Israel, pero los 12 cimientos de esa gran ciudad tienen el nombre escrito de los apóstoles del Cordero. Estos 12 apóstoles son inmortalizados en una ciudad que se establecen 2 tipos de gobierno, porque las 12 puertas representan a las 12 tribus de Israel, que representan el gobierno de Dios en una nación. Pero los 12 cimientos representan a los 12 apóstoles, que representan el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, en el mundo entero. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Uno se perdió y fue sustituido, y se llama Matías. Hasta ahí quedaría claro que no existen más apóstoles. Pero el gran aguijón o el gran problema que tiene esta iglesia contemporánea, o un sector que no cree en los apóstoles y los profetas, el grave problema para ellos es ver al apóstol Pablo. Y su teología se les cae al piso porque no sabe dónde ubicarlo. Si dicen que no existen más apóstoles, ¿por qué entonces aparece un 13º, que es el apóstol Pablo? Es inevitable esconder y desconocer el ministerio de Pablo. De hecho, la iglesia contemporánea se sostiene bajo la doctrina sistemática que dejó el apóstol Pablo, porque los 12 apóstoles de la iglesia primitiva, dice la Biblia que los que predicaban ellos solamente eran los dichos de Jesús. Pero Pablo escribe cartas, doctrinas, requisitos, forma de cómo tenían que seleccionar a los nuevos líderes, cómo se tenía que administrar la iglesia, cómo se tenía que sancionar a aquellos que cometían errores y horrores en la iglesia. Es Pablo que nos da a nosotros los fundamentos que ha sostenido una iglesia durante 2000 años. La información más clara y explícita que tenemos es lo que Pablo nos deja como doctrina. Y ellos ahí es donde tuercen
y no saben explicar por qué entonces sale el apóstol Pablo. Y es ahí nos vemos en la obligación de hablar de un tercer tipo de apóstoles. El primer modelo de apóstol está en la figura de Cristo, como dice el escritor a los Hebreos capítulo 3 verso 1. El apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. El segundo tipo de apóstoles son los 12 apóstoles del Cordero, que es el nombre que se le da inmortalizado según Apocalipsis capítulo 21. Y el tercer grupo de apóstoles se lo conoce como los apóstoles fundacionales. ¿Por qué se le da el nombre de apóstoles fundacionales? Porque son hombres que Dios los llama de la nada y tienen que fundar y establecer el reino. Si bien es cierto, a los apóstoles del Cordero Jesús le dijo: id por todo el mundo, pero ellos no salieron de Jerusalén. Por eso que esa iglesia duró 70 años, porque luego los romanos en el imperio destruyen el templo de Jerusalén y esparcen a todos los judíos de su región. 70 años duró esta iglesia. Pero sin embargo el apóstol Pablo establece los fundamentos y hasta el día de hoy sustenta la iglesia, porque establece el evangelio de la gracia. El tercer grupo de apóstoles, para poder identificar, se llaman los apóstoles fundacionales, y nos vamos a basar en la figura del apóstol Pablo. Pablo generalmente, cuando desarrolla su ministerio, el primer conflicto que Pablo tiene para poder reconocer su ministerio era la iglesia de Jerusalén. Los 12 apóstoles generalmente se veían como los opositores del apóstol Pablo. Prácticamente no reconocían, y entre ellos había gran influencia, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, que pseudos fariseos, saduceos y sacerdotes se convirtieron a la iglesia primitiva, y ellos fueron los primeros enemigos acérrimos del apóstol Pablo. Salían e iban a la iglesia que Pablo fundaba para destruirla y judaizar a los gentiles. Y no querían reconocer a Pablo como apóstol, porque ellos sostenían la idea que los únicos apóstoles eran los 12 apóstoles del Cordero. Sin embargo, Pablo no se detiene por la falta de reconocimiento de gente. El problema de los apóstoles modernos: caminan bajo la aprobación y la aceptación de la gente, pero los verdaderos hombres de Dios que Dios ha levantado como apóstoles son, aleluya, perseguidos, son cuestionados, son calumniados, son blasfemados, son, aleluya, personas que no le dan las garantías para desarrollar, pero sin embargo Dios los respalda, Dios los usa, Dios los levanta y Dios los engrandece. Alguien tiene que alabar a Dios. Los teólogos modernos de la iglesia conservadora dicen que para ser apóstoles tenían que conocer a Jesús. Los 12 apóstoles del Cordero conocieron a un Jesús en carne y sangre. Pero en la era de la gracia, Pablo es llamado por Jesús, pero no un Jesús hijo de María y de José, sino con un Jesús glorificado, dando a entender que los apóstoles fundacionales son llamados directamente por Jesucristo. Dios los llama, y su ministerio no se evidencia en la primera semana, en el primer mes o en el primer año del ministerio, sino durante la trayectoria de su vida ministerial. La gente evidencia, puede palpar las marcas y el sello del apostolado. Qué interesante, mis amados, porque hay gente que sale aquí y ya quiere que en un culto le reconozcan el apostolado. El apostolado generalmente tiene que manifestarse y evidenciarse bajo el cuerpo general de la iglesia. Ahora bien, tenemos entonces dos modelos de apóstoles que poder diferenciar. Los 12 apóstoles fueron llamados por Jesús, el hijo de María y de José, el nacido en Belén de Judá. Ese Jesús, hijo de carpintero. Pero el Jesús que llama
al apóstol Pablo es un Jesús glorificado. Un Jesús que ni siquiera Juan lo conocía, sino que descubre la identidad de ese Jesús cuando en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis puede ver a uno semejante al Hijo del Hombre, con sus ojos llamas de fuego, su rostro como el sol, sus vestidos blancos, sus cabellos blancos. Él no lo conoce, dice uno semejante al Hijo del Hombre. Pero luego se le revela y dice: yo era el que estaba muerto, pero he resucitado. Yo soy el alfa y el omega. Es aquí donde Juan descubre que el Jesús que llamó a Pablo era un Jesús ya hecho de manera divina, glorificado. Un Dios que todavía sigue llamando al día de hoy a hombres al ministerio apostólico. Alguien tiene que alabar a Dios. Y es aquí donde Pablo establece a la iglesia que existe un gobierno ministerial. Y en el capítulo 4 de los Efesios, capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo. Quiere decir, quien llama es Dios y no los hombres. Aquí todo el mundo se echa aceite el uno al otro diciendo: tú eres apóstol, tú también. Yo te echo tú primero y tú después me echas tú a mí. Pero la Biblia dice: y él mismo. Y escuche la siguiente palabra porque es interesante. Y él mismo constituyó. La palabra constituyó viene de constitución. Si este país se sostiene con las arras jurídicas y se sostiene como nación fuerte, porque existe una constitución. En el ámbito legal, la constitución es la madre de todas las leyes. Es lo que sostiene a un gobierno, la constitución. Por eso que cuando eligen un presidente, la cinta que le ponen tiene que ver con la constitución. ¿Qué es lo que lo inviste de poder a un ciudadano al ser presidente de una nación? Es la constitución. Los políticos opositores querrán destituirlo, pero no lo pueden destituir porque está constituido legalmente por una constitución. Este mismo modelo de gobierno hay en el cielo. Jesús tiene su constitución. ¿Y quien constituyó a unos apóstoles? Fue Jesucristo. Y esta casa ha evidenciado y ha dado testimonio durante 40 años que esta casa fue edificada bajo el fundamento de un apóstol que Dios levantó en este lugar. Nadie lo puede negar. Un hombre que Dios lo llamó. Que los ministerios apostólicos tienen señales, sí, milagros y prodigios. Hay una señal evidente de esta casa apostólica del Ministerio Remanente de Fe que muchos quedan atónicos al ver. Dice: ¿cómo es eso que en Remanente de Fe y en otras naciones vienen y se sorprenden? Corren con los ojos cerrados. Eso es una señal. ¿Dónde va a encontrar otra señal como esta? Y hay gente que han robado esos dones de señal y se están autoproclamando: no, es que yo danzo con los ojos cerrados, yo tengo el ministerio apostólico. Eso es una señal apostólica, ¿verdad? Un ministro del extranjero vino y se sorprendió ver con los ojos cerrados. Dijo: yo voy a cerrar los ojos. Cerró y se puso a correr y se estrelló en uno de esos postes de fierro que hay por ahí. Y dijo: ¿y esto cómo es? Si ellos corren y yo no. Es porque están bajo la cobertura. Y es la marca de un sello, de un apostolado. Son señales y evidencia que existe en la casa apostólica. Alguien tiene que alabar a Dios. Otra señal: en esta casa nunca han faltado profetas, nunca han faltado ministros de alabanza. Se van, Dios levanta 10 más. Se van 3, se levantan 20 más. En todas las congregaciones de las iglesias remanentes de fe fluye la unción apostólica a través de la alabanza, de lo profético. Nunca ha faltado ni faltará mientras usted esté dentro de la casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Tengo que acelerarme, me quedan 30 minutos. Entonces el apóstol Pablo establece un tercer tipo de apostolado, que son los apóstoles fundacionales, los que fundan. Por eso Pablo, cuando comenzó a ver el conflicto de intereses en abundancia del liderazgo apostólico, se lo tiene que enfrentar a los corintios.
Cuando uno de ellos decían: yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, había, ¿verdad?, un conflicto de intereses de liderazgo. Pablo dice: yo planté, Apolo regó. ¿Cuál es la diferencia? Quien plantó fue Pablo. Él es el hombre que Dios llamó. Todo hombre llamado por Dios al apostolado planta donde nadie ha plantado. Un apostolado no consiste en estar en una iglesia, tener 5 congregaciones que usted ha levantado, divida y mañana se autoproclame apóstol. Apóstol es comenzar de cero y que después de los años pueda ver el fruto de aquello que ha cultivado. Alguien tiene que alabar a Dios. Pablo le dice a Timoteo, al heredero ministerial, el labrador, para participar de los frutos, tiene que labrar primero la tierra. Pero hay gente que espera que el vecino plante y la mata de aguacate o la mata de mango crezca, pone la escalera y se roba los frutos. Así hay ministerio. Espera que tú crezcas, te ponen una iglesia al frente y te ponen una esquina para convencerte y llevarte a la iglesia de ellos. Pablo dice: puede que existan muchos que se autoproclamen apóstoles, pero vosotros sois el sello de mi apostolado. Muchos de ustedes tienen mi espíritu apostolado en ustedes. Hablan en lengua como yo hablo, danzan como yo danzo, profetizan como yo profetizo, predican como yo predico, tienen mis mismas lenguas. Ustedes tienen el sello de mi apostolado. Verdaderamente, los apóstoles que generalmente podemos categorizar, el tercer grupo son los apóstoles fundacionales. Y desafortunadamente esa fue una de las primeras guerras que tuvo el apóstol Pablo durante su ministerio. Efesios capítulo 3 verso 5, Pablo dice: misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles y los profetas son los fundamentos, la base espiritual en la cual se tiene que edificar la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 verso 7, Pablo tiene que declarar también su derecho apostólico, porque si bien es cierto, ellos decían que tenía que ser apóstol aquel que haya sido testigo de la resurrección. Y dice en la primera carta, capítulo 15 verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo: ustedes dicen que para ser apóstoles hay que ser testigo de la resurrección, pues a mí también se me apareció. Que si a ustedes Dios los llamó, a mí también Dios me ha llamado. Y los grandes perseguidores que tenía Pablo en el inicio eran este tipo de creyentes. Por eso el apostolado es basado al sufrimiento. Pablo pertenece a esta tercera clase de apóstoles fundacionales del Nuevo Testamento. Una característica de los apóstoles de esta clase es que se ayudaron a colocar los fundamentos doctrinales del Nuevo Testamento. Pablo sobreedifica bajo el fundamento del apóstol que había puesto Jesucristo, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que no solamente existieron un solo apóstol, como el apóstol Pablo. La Biblia describe en un archivo mínimo 25 apóstoles que generalmente se describen en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando del primer apóstol llamado Jesucristo, luego los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, el sobrenombre Tadeo, Simón el cananea y Judas Iscariote. Y uno podría decir: ahí están todos los apóstoles.
Sin embargo, aparece Matías en sustitución de este hombre llamado Judas Iscariote, ¿verdad? Sale a relucir el ministerio de Matías. Pero también en Hechos capítulo 13, verso 1 al 14, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Diga conmigo, profetas y maestros. Dice que todos estos estaban ministrando al Señor en ayuno. Y el Espíritu Santo habló diciendo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que yo le he encomendado. Aquí salen dos ministerios apostólicos levantados por el mismo Espíritu, Pablo y Bernabé. Ahora, atención, qué interesante ver cómo es este fundamento interesante. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor en ayuno? Diga conmigo, profetas y maestros. No todo el mundo está conmigo. Diga conmigo, profetas y maestros. Qué interesante ver cómo una iglesia sólida tiene una forma correcta de ministrar palabra del Señor. Quien estaba al lado de un profeta era un maestro. El profeta era el que revelaba la palabra, pero el maestro era el que supervisaba esa palabra. Porque el maestro tenía que pasar esa profecía por las escrituras. Porque el maestro es el que puede tener algo que se llama discernimiento. Porque el discernimiento es producto al conocimiento. Y un maestro no puede ser engañado fácilmente. Por eso Pablo escribe en la primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 1. Pablo comienza a profetizar y dice: y el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Quiere decir que hay una gama de gente el día de hoy profetizando no palabra de Dios, sino espíritus engañadores, declarándote que tú haces en esa iglesia, no vas a crecer, tú tienes un ministerio apostólico y lo vas a matar. Sale ahora, si no tendrás que darle cuenta a Dios. Espíritus engañadores que te meten en la cabeza algo que no es de Dios. Pero para levantar dos ministerios potencialmente poderosos, como era el del apóstol Pablo y Bernabé, había al lado de un profeta eso significan las dos unciones que hacen grande un ministerio. La primera ala es la unción, que es lo profético, y la otra ala es la doctrina, el conocimiento, la palabra. Un ministerio exitoso es un ministerio que tiene unción, pero también tiene conocimiento de palabra. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y esta misión o esta casa desde sus inicios fue levantada así. Por eso se procura cada año hacer congresos, convenciones, talleres, conferencias, institutos bíblicos, teología. Y algunos de pronto no quieren, desprecian. No, que yo ya tengo unción, a mí me enseña el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo levantó y usa para poder hablar a los maestros, para que te enseñen, para que no te esfuerzas, para que no te engañes, ni te dejes desviar de la palabra poderosa del Señor. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Cómo nacen los verdaderos apóstoles? Con la verdadera unción y el verdadero conocimiento de la palabra. Dice que estos pues ministraban al Señor en Antioquía, profetas y maestros. Simón, que se llamaba Niger, y Lucio de Cirene, Manaén, que habían criado junto a Herodes y Tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y en ayuno. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre, ¿verdad? Y luego dice que ellos fueron asignados en el ministerio apostólico. Hechos capítulo 14 verso 4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Verso 14: y cuando lo oyeron a los apóstoles, verso 14, anótalo por ahí. Hechos capítulo 14 verso 14: y cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Note esto, aquí habla de apóstoles, incluyendo a Bernabé y a Pablo. Aquí ya no tenemos solamente 14, sino ya dos más, 16. ¿Se da de cuenta?
apóstoles que bajo un concilio, porque estaban ministrando a Dios un grupo de ministros, el presbiterio de la iglesia primitiva, por orden del Espíritu Santo, ungieron a estos hombres al apostolado. No se autoproclamaron, no hicieron un culto en un aniversario, invitaron a un dominicano por ahí para que te eche 2 litros de aceite y te autoproclame, porque ellos al fin y al cabo ni te conocen. Quienes deben de dar testimonio y reconocer la trayectoria son tus verdaderos hijos, que tienen el sello de tu apostolado, aquellos que salieron de tus lomos, que salieron bajo la información genética de los ADN ministerial que reposa sobre ti, el espíritu de la gracia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y es aquí donde Pablo y Bernabé se convierten en el apóstol 15 y 16. Pero la Biblia dice, Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Aparece Jacobo. Jacobo no es hermano de Juan, ni los que marcaban el círculo cercano de Jesús, porque eran 3 apóstoles que caminaban como círculo cercano de Jesús. Jacobo, Pedro y Juan son los que subieron a Jesús a orar y Jesús se transfiguró. Pedro, Jacobo y Juan son los que entraron en la casa de Jairo viendo a su hija resucitada. Pedro, Jacobo y Juan son los que subieron a orar en el monte de Getsemaní a un tiro de piedra. Pedro, Jacobo y Juan son los que se recostaban al costado de Jesús y pedían que le den posiciones en el liderazgo del reino de los cielos. Pero este Jacobo que aparece aquí no es el Jacobo hermano de Juan. Ese es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Quien está acreditando este ministerio es el apóstol Pablo. No vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Aquí vemos otro apóstol que es el número 16, ¿verdad? Romanos capítulo 16, verso 17, encontramos que en las salutaciones, ¿verdad?, se menciona también Androquío y a Junías, ¿verdad? Saludo a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, en las cuales soy muy estimado entre los apóstoles, a quienes también fueron antes de mí en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1, capítulo 2 verso 6, encontramos lo siguiente. Pablo dice: Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo los pone a ellos como sus compañeros de milicia ministerialmente. Si en el capítulo 2 verso 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros ni otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Jesucristo. Esa misma iglesia que está saludando le está diciendo: pudiéramos ser carga como somos apóstoles de Jesucristo. Esto es interesante. Primera de Corintios capítulo 4 verso 4 al 9. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero lo que me juzgan el Señor, así no me juzgue nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno envanezcáis unos a otros, porque ¿quién distingue? ¿O tienes que no hayan recibido? Si no lo recibisteis, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pero según pienso, Dios ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Aquí pone al apóstol Apolo, y Pablo se incluye, reconociendo Pablo el ministerio apostólico
del apóstol Apolo. Este es el apóstol número 22. Y pudiéramos aquí seguir hablando, y desafortunadamente me quedan exactamente 15 minutos. Quiere decir que Pablo nos abre la puerta para entender que en el ministerio de la gracia, incluyendo a los gentiles, se mantendría un llamamiento continuamente a través de los tiempos con el ministerio apostólico. Si bien es cierto, a través de este estudio hemos visto hasta ahorita 3 grupos de apóstoles, y a mí, en lo personal, con el conocimiento bíblico, me gustaría incluir a algunos de los apóstoles del día de hoy en este país, pero no encuentro dónde ponerlos, porque bíblicamente quisiera ubicarlos, pero no encuentro un lugar para ellos. ¿A dónde yo podría ubicarlos a algunos de ellos? Si bíblicamente no me da un espacio, un rincón, un agujero para ubicarlos. Y el alto grado de ignorancia espiritual y bíblica ha hecho reconocer a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia como era la iglesia de los Efesos, ¿verdad? Una iglesia que en el libro de Apocalipsis se menciona en el capítulo número 2, verso 2, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra los ponemos en un sedazo y ninguno de ellos puede pasar. Entonces todo lo que predican es mentira, es falsedad, es engaño, porque ellos viven en un engaño y engañan a otros y se convierten en guías de ciego, porque no pueden ni ellos ser direccionados ni podrán direccionar a otro. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. ¿A dónde los ubicamos? Permítame hacer un punto de información. Y antes de decir esto, comienzo hablando lo siguiente. Esta enseñanza se puede convertir en una advertencia, pero para otros una sentencia. Lo voy a repetir nuevamente. Esto se puede convertir ahora mismo en una advertencia y en otros una sentencia. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque aquí sentado entre nosotros hubieron ministros que se los formó, se los adoctrinó, se les ungió y se les reconoció, se les ayudó, se les hizo campaña, se les hicieron actividades, crecieron. Pero vino el espíritu del engaño y se autoproclamaron apóstoles. Un espíritu de engaño y una doctrina de demonios los sedujo. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que prácticamente usted puede también convertirse en una persona susceptible al engaño. Por eso digo, este mensaje puede ser un mensaje de advertencia, pero para otros una sentencia. Hoy esto es un antibiótico y lo estamos vacunando para que usted se vuelva inmune. Mañana, cuando quiere usted ser seducido y ser conquistado para ser autoproclamado apóstoles, se lo dice. Mire, a mí nunca me ha gustado predicar nada de lo que yo no vivo. Y si yo hablo esto, porque a mí me han tocado la puerta de mi casa, la puerta de mi oficina, me han encerrado en iglesias y ministerios a persuadirme que yo sea apóstol. A mí me han profetizado y me dice: sal y llévate ese pueblo que es tuyo. Si uno no tuviera conocimiento ni doctrina, se deja arrastrar con facilidad. Pero una iglesia como una iglesia de los Efesos, una iglesia que se le dio revelación de misterio, doctrina, identidad, origen, propósito, gobierno, se le dio a esta iglesia de los Efesos prácticamente el conocimiento de la estructura de las tinieblas,
¿verdad? De lo que se conoce como guerra espiritual. Esta iglesia tenía un alto grado de conocimiento que podía diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Tú que has probado, hay que probar a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo vamos a ver como verdadero, porque lo vamos a hallar mentiroso, porque tenemos que pasarlo a través del conocimiento de la palabra y nos daremos cuenta que ellos no existen en la agenda de la constitución del cielo. Alguien tiene que alabar a Dios. Me gustaría poner algunos de estos pseudos apóstoles en esta lista para probarlo, y de verdad no encuentro un solo versículo bíblico para testificar. Por eso le decía inicialmente, soy predicador, independientemente de ser un ministro de esta misión, y me toca predicar. Y a veces me invitan y me dice, te habla el apóstol fulano de tal. Y cuando me entero que es una persona que ha salido en división y todo, yo le digo, no puedo, porque si yo voy a predicar, yo estoy validando ese ministerio que no existe en el cielo. Me convierto en un cómplice y en un encubridor. Conocí a uno que fue oveja, se fue, me pidió consejo, y entre los que se fueron, porque aquí hay un grupo de profetas que el apóstol Juan los bautizó como los profetas mayas, ellos mismos estaban ofreciendo trabajo a domicilio para dar apostolados y lo ungieron como apóstol. Y él me llama, a ver, dime algo, estoy confundido, o eres pastor o eres apóstol. No, pues ¿cómo va a creer? Yo soy pastor si usted me conoce. Entonces, ¿por qué te pones en las redes y por qué te publicas en los afiches que eres apóstol? No, los hermanos que me ponen. No seas sinvergüenza, le digo. Yo no les voy a predicar. Yo los conozco. Si yo quisiera ubicarlo, ¿a dónde los ubico? ¿Dónde los ubico? Si hay apóstoles fundacionales que fundan, levantan, también hay apóstoles falsos. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 12 dice, mas lo que hago lo haré a uno para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras, dividiendo. ¡Qué terrible! Pablo está hablando en aquellos días, como él acredita, verdaderos apóstoles. También comienza a detectar que existen falsos apóstoles desde la primera era hasta el día de hoy. Pero ¿cómo poder diferenciar? Mucha gente que no tiene doctrina se pone a escuchar un poco de apóstoles en las redes sociales que son independientes, que solamente en la sala de su casa prenden una cámara y comienzan a profetizar que son apóstoles. Y lo peor de todo, que usted, siendo una persona que tiene conocimiento, usted los escucha y comparte, visualiza y comenta ese tipo de contenido. Pero cuando se habla aquí en tu casa, cuando los hombres de Dios se paran de esta casa a enseñar la verdad, ni siquiera visualiza, ni siquiera comenta, ni siquiera comparte. Te sientes avergonzado de la verdad. Te estás dejando engañar de falsos apóstoles vestidos de piedad, pero son mentirosos. Alguien tiene que alabar a Dios. Me quedan exactamente 2 minutos. ¿Qué señales debemos de buscar para distinguir a los falsos y verdaderos apóstoles? Pablo menciona en la segunda carta, en el capítulo 11, dicen que estos apóstoles se elogian y se jactan más allá de sus límites apropiados. Desvían a los creyentes a la devoción pura y sincera a Cristo. Predican otro Cristo con otro fundamento de evangelio liberal, basado en las emociones, jugando con su psicología, manipulándolos,
buscando su bienestar personal, trayendo libertad del liberalismo y mundanalizando a las iglesias. No traen unción sino distracción. No traen revelación sino entretenimiento en la casa. Predican a Jesús y a un evangelio diferente. Crean la impresión de que son superapóstoles y no lo son. Buscan la oportunidad de ser considerados iguales a los verdaderos apóstoles. Son engañosos, son siervos de Satanás y serán juzgados. Se esfuerzan por avanzar, incluso hasta el punto de abusar y controlar y manipular a la iglesia. Esto es lo que Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Pero Pedro en su segunda carta también habla en el capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas, apóstoles en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo entre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia serán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gente que estaba entre nosotros, que caminó bajo la unción apostólica y hoy se han pervertido, que gritaban y decían que la santidad es el requisito para entrar al cielo. Ahora que no, que somos fanáticos y religiosos. Se maquillan, se pintan, andan en minifalda, en pantalones, enseñando su silueta, diciendo que Dios mira el corazón, que Dios no mira el cuerpo. Cuando Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Primera de Pedro 1:16: sed santo porque yo soy santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son? Y los has hallado mentirosos. El cuarto tipo de apóstoles quedará para otra ocasión, porque si me tocaría hablar de los falsos apóstoles, Judas da con detalles en el capítulo 1, porque no hay más capítulo, del verso 3 al 17, cómo es que este tipo de falsos apóstoles los podemos identificar. Tienen corrupción en el corazón, se apropian rápidamente del liderazgo, son rápidos para criticar y excluir a otros, son motivados por interés propio, desprecian siempre la autoridad y nunca se sujetan. Los falsos apóstoles. El cuarto grupo de apóstoles son los apóstoles fundacionales, son los apóstoles emergentes. La palabra emergente es que emergen y salen de entre un grupo de legado o identidad bajo la paternidad. Son los hijos, ¿verdad? ¿Cómo salió la continuidad de un patriarcado? Bajo la promesa de los patriarcas. Sobre un Abraham salió un Isaac que no calificó Ismael, sino Isaac. Luego de un Isaac emerge un Jacob. Eran dos, pero Esaú no valoró el legado porque vendió su primogenitura. Luego emergen de Israel 12 hijos. Quien hereda el patriarcado fue José en guardar su integridad. Es decir, no vino un extraño para coger un legado. No es una visita, no es un errante, no es un extranjero, sino los hijos de la casa. Son los apóstoles emergentes. Cuando Pablo ya se despide, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, cuando él comienza a despedirse, cuando él dice: he peleado la batalla, he corrido la carrera y estoy para ser sacrificado. Pablo escribe bajo una cárcel donde ya tienen conocimiento de la sentencia, el día, el lugar y la forma que va a morir. Le escribe en la segunda carta a Timoteo, al capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo le está heredando su ministerio apostólico, que emerge en la ausencia de un Pablo que está despidiéndose. Le está diciendo: ahora tú como hijo coge el legado, pero también le está diciendo: forma un equipo de personas idóneas. Requiere que ese equipo ministerial que va a trabajar a tu lado tengan testimonio, como has oído de mí ante muchos testigos. La segunda característica de ese equipo de continuidad apostólica: tiene que tener fidelidad. Encomienda a hombres fieles, fidedignos, fieles, confidentes, gente que guarde tu espalda pero también tu delantera, gente que sepa morir por la causa de una obra que no es de hombre sino de Dios. Testimonio, fidelidad, idoneidad, que formen parte de un equipo, que formen parte de un engranaje que haga funcionar un motor. En un equipo no todo el mundo va a ser volante, ni freno, ni acelerador, ni caja de cambio. Todos tienen una unción, pero hacen funcionar el mecanismo. Unos tal vez gritarán, otros serán más pasivos, otros tendrán unción, otros serán más calmados, otros correrán, otros saltarán, otros estarán de pie. Pero son gente que se idónea, que haga funcionar la visión de una casa bajo la unción apostólica. Que sean idóneos también para enseñar a otros. Quiere decir, Pablo dice, para formar parte de un equipo apostólico, que paren a enseñarse. Número 1, que sean gente con testimonio. Número 2, que sean fieles. Número 3, que sean idóneos. Número 4, para enseñar tienes que primeramente sentarte a aprender. No se puede ser maestro si primeramente no somos discípulos. No puedes hablar algo que nunca te sentaste a aprender. Por eso usted pare gente que haya sido circuncidado. Porque hay gente que se para y predica: en mi iglesia, en mi otro ministerio me enseñaron. Entonces tú no eres hijo fidedigno de una casa, porque todavía tienes secuela de algo en la cual Dios te sacó. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El ministerio apostólico. Existen 4 tipos. Quisiera meter en este país algunos apóstoles que existen en estos grupos, pero no encuentro. Si me pusieran a contar con los dedos de mi mano a los apóstoles de este país, me van a sobrar dedos. No porque me caigan bien o me caigan mal, sino porque no están aquí dentro de los requisitos de un verdadero apóstol. Yo honro la memoria del apóstol Jorge Mariscal, porque él partió primero. Su ministerio en vida llegó a lograr casi 500 iglesias. Ese hombre, en el ocaso de su ministerio, hacía una actividad de un día para otro y llenaba un estadio. Yo honro la memoria de nuestro apóstol Juan Elías Fariño Correa, un hombre que con 40 años él estaba para sentarse en una oficina y apacentar todas las iglesias, pero él nunca dejó, ¿verdad?, de hacer la obra misionera. Un hombre que amanecía en las carreteras, llegaba de un país, se alistaba, cambiaba de ropa y salía a volver a hacer obra misionera. Un hombre que en lo personal no lo pude resistir, porque tuve que decir: pastor, yo ya me quedo nomás, vaya nomás usted, porque yo no encajo en esos zapatos de apóstoles, son muy pesados. Yo respeto, pero de ahí comenzar aquí como ecuatoriano, ver a algún apóstol, los veo por la palabra y algunos los he hallado mentirosos. Y no me da ningún tema que mañana me puedan cuestionar y que me puedan señalar, no me importa, porque por la palabra yo veo que no existe, ¿verdad? Se han autoproclamado, pero sencillamente damos gracias a Dios. No decimos que somos la única iglesia en este país, pero somos una de las únicas iglesias
que hemos sido fundamentados bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular a Jesucristo mismo. Y somos más fuertes que nunca. Que Dios bendiga. Porque todavía tenemos en esta casa un ministerio apostólico fundacional. Porque si el apóstol Juan no está entre nosotros, está el apóstol Zaira. Y a ella no se le regalaron nada, porque desde el día cero que comenzó el apóstol Juan estaba ahí a su lado. Y ellos son una sola carne y un solo espíritu. Y un solo aceite, un solo llamado. Mi respeto y mi admiración para ella. Sostener un ministerio 40 años como una mujer al lado de ella no es fácil, ¿verdad? Comprender un ministerio como tal no es fácil. 40 años. Que Dios bendiga. Todavía nosotros estamos en el tercer grupo, que es un apóstol fundacional. Sobre ya está el manto del apostolado, como dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó constitucionalmente en el cielo. Está establecido y la unción pesa sobre ella. Y el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Por eso usted sujétese, obedezca. Y por ahí hay ministerios machistas que por ahí andan diciendo: yo no creo en el ministerio de la mujer. Que ese es otro tema que habría que hablarlo. Como se enseña que ya no hay más apóstoles, lo hemos enseñado. Yo le saqué 25 apóstoles en el Nuevo Testamento. No, pastor, es que la mujer, Pablo la mandó a callar. Falta, váyase al instituto bíblico. Es más, lo becamos a que no pague, pero se vaya a instruir en su ignorancia. Pablo dijo: ahora en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Usted no se vaya sin este lugar, sin la unción apostólica. No se maree si mañana la unción apostólica le cae en usted. Y usted como pastor comienza a fundar 10, 20 extensiones. No pretenda que eso equivale a ser un apóstol. Usted tiene la unción apostólica. Yo lo he hecho, lo he vivido. He visto cómo Dios me ha abierto puertas. Hemos comprado sin dinero. Pero eso a mí no me valida que yo soy un apóstol. Yo estoy redefinido. Yo soy un pastor que tengo la unción apostólica, porque estoy bajo la cobertura apostólica. Y lo puede hacer desde el ujier, diácono, anciano, líder, obrero. Lo puede tener, pero eso no significa que usted es un apóstol, como algunos se han mareado aquí, que ya no están entre nosotros. Levante su mano a los cielos. Levante su mano a los cielos. Bajo la unción apostólica, hoy vivimos un tiempo de transición. Nuestro apóstol Juan se fue, pero la unción apostólica sigue en esta casa. La unción apostólica está en esta casa, pero la autoridad apostólica reposa en una persona, que el apóstol Zaira. Todo aquel que quiera la unción apostólica camine bajo esa cobertura, bajo esa autoridad. Resto coman sobre ley. La unción de esta magnitud de ministerio romperá los yugos. Puedes caminar con gobierno y con autoridad y poder, con legalidad espiritual. Esto que mandó Bereley. Yo creo que la unción apostólica de esta casa será mucho mayor que la primera. Voy a decir algo.
Si en la primera casa hubieron señales sobrenaturales, cuando se fundó esta casa, vienen nuevas señales para esta casa. Vienen nuevas señales ministerialmente. En el apostolado va a venir una unción sobrenatural. Y hoy derramarás tu espíritu. Una nueva unción Y tus hijos profetizarán. que determinará como señal. Y dirán, tú eres remanente. Porque solamente en remanente hay esas señales. En esa casa solamente hay esa manifestación. Oro a Dios para que nuestros ojos no se cierren de muchos de los obispos y ministros de esta casa y puedan ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre esta casa. Que las señales que se van a manifestar serán tan grandes. De hecho, esta casa se expandirá. Vienen días donde Dios pondrá vara y señal en tu mano. Muchos van a construir iglesias más grandes de lo que ustedes se imaginan. Vendrá un pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. Van a pastorear multitudes bajo la unción apostólica. Y yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder. Y ese poder viene una unción de gobierno. Está sobre mí. Ustedes estarán frente a multitudes. Yo veo señales, se abrirán puertas. Milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder. Y ese poder. Vendrán gente que te entregará en tus manos llaves, títulos de propiedad de terreno. Vas a construir sin dinero. Vas a comprar sin dinero. Habrá multitudes a tu diestra. Habrá una ola de avivamiento que golpeará las 4 columnas de esta casa. Alguien tiene que adorar a Dios. Vienen esos días. Si tú caminas bajo la unción apostólica, caminarás en revelación, bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Se comenzará a volver el corazón de la iglesia a Dios. Se buscará de manera intensiva. Habrán días enteros que estarás derramando tu corazón en el altar. El pueblo se humillará. Nuevas señales vendrán sobre esta casa. Todo aquel que es hijo apostólico tendrá grandes experiencias con Dios. Como dijo Josué, definíos a qué Dios les va a servir. Josué dijo, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo y mi casa le serviremos a esta casa. El Dios de remanente, el Dios que ha levantado la unción apostólica en esta casa, está en este lugar. Alguien tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Nos sorprenderá el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero también el Dios de Pablo se manifestará. Caminaremos en las profundidades de la revelación. Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Pablo fue llevado hasta el paraíso. Pablo se le enseñó cosas que no se le ha sido autorizada hablar. Esas revelaciones vendrán sobre esta casa. Tendrán experiencias sobrenaturales. Habrá testimonios impactantes. Habrá gente que se levantará. Se abren las puertas en salvación. Vendrán las multitudes. Llenarán las casas de oración. Yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder. Vienen esos días. Y ese poder vienen esos días. Está sobre mí. La señal que Dios esté en esta casa se cumplirá. La gloria postrera de esta casa será mayor, 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 mayor que la primera. Yo veo milagros, yo veo. Se moverá la unción profética como don, como oficio, como ministerio. Habrá una revolución. Dirá, iré y veré esa gran señal a causa de la llama que arde en fuego y no se consume. Vendrán de las naciones y
y sabrán que Dios todavía está en remanente de fe. Vivimos, nos movemos y caminamos bajo la unción apostólica. Esta unción llegó, la puedo sentir. Aleluya. Alabile que Él vive, hermano. Poder